Saludos y buenas noches, bendiciones en el nombre de Jesús para todos ustedes. Les saludo a su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Bueno, pues quiero dar la bienvenida en esta preciosa noche a todos aquellos que ya están conectados y a los que han de conectarse para este pequeño avance. Espero hayan tenido un feliz día. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, estamos regresando de la iglesia y queremos aprovechar este momento, este tiempo, pues para, como ya de costumbre de cada semana, pues darles un pequeño avance a los cientos de hermanos y hermanas, amigos y amigas que han de verlo, que han de tener la oportunidad y el privilegio de parte de Dios de poder escuchar esta emisión, de poder escuchar este podcast. Bueno, pues digo esto porque regularmente cada semana después de que doy el aviso o después de que doy el mensaje o la enseñanza de cada semana, después me doy cuenta de que ya 500, 600 personas ya lo miraron y gloria a Dios por eso. Ese es el fin, esa es la meta de que entre más sean las personas a las que llegue el mensaje, pues mejor para el Evangelio de Cristo primeramente y mejor también para este ministerio del Ruiseñor del Evangelio. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues en esta noche tenemos un avance exclusivo de lo que vendrá siendo el próximo mensaje de este próximo lunes a las 7:30. Y el tema, mis hermanos, mis amigos, que hemos elegido y que hemos recibido por inspiración del Espíritu es el siguiente. Los que no entienden a Jesús fácilmente tuercen su palabra. Vuelvo y repito. Los que no entienden a Jesús fácilmente tuercen su palabra. Sí, mis hermanos, mis amigos, a nuestro Dios hay que entenderlo. Y para poder entenderlo, necesitamos conocerlo. Y eso es de lo que voy a estar hablando este próximo lunes a las 7:30. Tengo varias escrituras, tengo algunas historias que he escogido de la misma palabra. Pero bueno, solamente quiero compartirles un poquito de lo que he escrito y un poquito de lo que tengo preparado para este próximo lunes. Nuestro entendimiento vendrá del libro santo, la Biblia. Por eso es bien importante que todo creyente, que todo cristiano que se acerca a Dios cuente con una Biblia. Ya sea una Biblia letreada en hojas, en papel, o también puede ser una Biblia, vamos a decir que electrónica, que en este caso puede ser en un celular o en una tableta o en una computadora, anyway, como sea. Lo importante es que el creyente, que el cristiano tenga su Biblia a la mano, que tenga su Biblia para que pueda conocer a Jesús y para que lo pueda entender. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por ende, de que mi comentario anterior, de que todos necesitamos una Biblia. Todos tenemos que tener una Biblia a la mano, una Biblia en nuestro poder, para que se pueda llevar a cabo lo que la bendita palabra del Señor lo dice aquí. Hay una inspiración de Dios dada a los hombres para que pudieran ellos escribir y dejarnos ahí plasmado por su propia letra y su propio puño, su propia mano o su propio escrito, que la palabra de Dios es inspiradora y que es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos y hasta para corregirnos y para instruirnos en justicia. Todo eso es lo que nos provee la palabra de Dios, el libro santo, la Biblia. Por ende es que es mi exigencia o mi consejo
de que no puede ni debe de faltar la palabra de Dios, la Biblia, en un hogar, en una casa que se llama ser cristiana o que se hace decir ser cristiana. Nuestro Dios es muy bueno, demasiado bueno, pues nunca estuvo en él la idea de echarnos al mundo y después dejarnos sin una dirección. Por eso nos dejó Salmos 32, capítulo 8, versículo 8, perdón. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, por medio de la Biblia Dios ha prometido darnos entendimiento y enseñarnos el camino por donde debemos de andar. No hay excusa. El Hijo de Dios, el cristiano, no tiene excusa porque Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Solamente lo que necesitamos es de ahí, de esa palabra, de ese libro santo, sacar esas promesas. Amén. El entendimiento es parte fundamental para el bienestar de todos los seres humanos. Salmos capítulo 119, versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. O sea, mis hermanos, mis amigos, ahí podemos ver cómo el entendimiento viene de la palabra de Dios. Es una promesa de Dios. Y no solamente eso, ese entendimiento, según Dios, nos va a ayudar a poder guardar su palabra. ¿Y qué es guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios, mis hermanos, es primeramente aceptarla. En segundo lugar, en primer lugar, conocerla. En segundo lugar, aceptarla. Y en tercer lugar, ponerla en práctica o ponerla por obra. Entonces, guardar la palabra no es nada más una acción, son tres acciones en una. Guardar la palabra de Dios significa conocerla, entenderla, recibirla, aceptarla y practicarla. Entonces, para todo eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Y una vez que conozcamos la palabra de Dios, pues conoceremos a Dios, porque Dios es la palabra. El Espíritu es la palabra. Jesucristo se hizo, como dice la Biblia, el Espíritu Santo, nuestro Dios, se hizo carne y habitó con los hombres. En el principio era el Verbo y el principio era con Dios y el Verbo era Dios. Y habitó con los hombres. O sea, eso significa que el que conoce la palabra de Dios, la Biblia, conoce a Dios, conoce a Jesús. Por eso es que para empezar, hay que conocer la Biblia para conocer a Jesús. Y si conoces la Biblia, conoces a Jesús. Y lo vas a entender. Porque Él te va a dar el entendimiento. Dios, si mira que uno nunca lee la Biblia, que uno nunca se preocupa por tener una Biblia, que uno vive su vida sin la intención siquiera de abrir ese libro, pues en Dios tampoco no va a darle entendimiento a tal persona. Entonces todo comienza con una acción nuestra. Y la acción es estar dispuestos, tener un corazón dispuesto. El Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, si nosotros tenemos un corazón dispuesto, siempre dispuestos a que Dios deposite lo que tenga que depositar en nuestros corazones y en nuestras mentes, seguramente Dios lo va a hacer. Entonces, por eso es bien importante. Quien no entiende a Dios es porque no le conoce. Y el que conoce a Dios, pues lo entiende. La Biblia dice en Daniel capítulo 12, por ahí, dice que los entendidos entenderán todas las cosas. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos esos entendidos y que podamos entender todas las cosas. Y que no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe. No quiere decir que no tengamos que escuchar a los demás. Sí, hay que escuchar a los predicadores, porque por eso Dios para eso puso maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, para que nos edifiquemos los unos a otros. O sea, porque el cuerpo de Cristo así es como debe ser edificado. Pero lo que se está refiriendo el Espíritu Santo por esa escritura es que nosotros no tendremos necesidad de que hombre alguno nos instruya o nos capacite, porque va a ser su mismo Espíritu el que nos va a instruir y nos va a capacitar, y esa capacidad nos va a ayudar a poder discernir y a poder tomar y desechar. Entonces es bien importante conocer a Dios, entenderlo, y no empieza sino leyendo su palabra. Parte fundamental, leer la Biblia. Y por último, mis hermanos, solamente
Es un pequeño avance, pero tengo muchos escritos, tengo bastantes escritos. Al estudiar la santa palabra de Dios, contamos con la oportunidad de aprender principios básicos que comienzan desde la crianza de cuna, de la niñez hasta la vejez. Tenemos la historia del patriarca Moisés, cómo desde niño fue tomado por la hija de Faraón y fue instruido en lo mejor de Egipto. Tenemos también cómo nuestro Señor Jesucristo a la edad de 12 años, que por cierto, por eso es que entendemos que un niño todavía a los 12 años no deja de ser niño, porque la misma Biblia menciona a Jesús como un niño a la edad de 12 años. Entonces ahí vemos la historia, cómo Jesús tuvo que ser este, capacitado e instruido por curadores de la ley, por maestros. Él tuvo que estar, aunque como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que aunque como el heredero era niño, dice que mientras fue niño, fue puesto sobre curadores de la ley, sobre maestros, hasta el día acordado en que el Señor lo presentara y lo levantara y entonces pudiera dejar de ser niño para ser un adulto, para ser un hombre, ¿verdad? Entonces tenemos también, recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Sabemos que la abuelita de Timoteo, llamada Loida, pues era una mujer de fe, una mujer que se encargó y se preocupó primeramente de instruir a su hija, que era la madre de Timoteo, pero también a su nieto. Entonces dice que entre las dos, entre la abuelita y entre la madre, se encargaron de instruir al niño en su camino, o sea, instruir a Timoteo. Y por eso cuando Pablo llegó con Timoteo, pues ya no le costó mucho trabajo, porque Timoteo era conocedor de las escrituras por causa de la fe y el testimonio de su abuelita y de su mamá. Pero bueno, Salmos capítulo 92, capítulo 14, y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. O sea, Dios ha prometido que aún en la vejez a sus hijos los va a mantener fuertes, vigorosos, y van a dar todavía frutos, van a seguir fructificando aún en la vejez. Tenemos a Job, que a los creo que 160 años, por ahí más o menos, fue que entregó su tiempo o partió con el Señor. Tenemos a Abraham, que a los 140 años todavía era vigoroso, todavía era fuerte, y Dios pues se lo llevó, ¿verdad? Tenemos también a Jacob, tenemos a Isaac, que también, a David, que también dice que estaba vigoroso y estaba fuerte todavía en su vejez. Entonces, hay promesa de Dios, hay principios básicos para la vida del creyente, que desde niños Dios tiene cuidado, desde niños Dios se encarga, ¿verdad? Entonces, por eso también es bien importante que los padres cumplan con lo que dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando los padres se toman y se dan a la tarea de cumplir con esta escritura, nuestro Dios no es tardo ni perezoso para cumplir también su promesa. Muchas de las veces los padres reniegan, los padres sufren de más, los padres padecen de más por falta de este conocimiento. Por eso el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero todo aquel que conoce a Dios y lo entiende y que conoce sus promesas y que las cree con fe, se da cuenta de que su vida va a ser un poco más llevadera, que su vida va a ser un poco menos golpeada, menos sufrida. ¿Por qué? Porque está confiado fielmente en sus promesas y sabe que sus hijos están como promesa de parte de Dios en su vida espiritual. Pero bueno, la inocencia, una carta de salvación, les voy a hablar acerca de eso. No se lo pierdan este próximo lunes a las 7:30. La inocencia, una carta de salvación. Y por ahí tengo algunas escrituras, pero también tengo lo que viene siendo la contraparte o la controversia. El protagonismo promueve la ignorancia y hace contraste con la inocencia. El protagonismo promueve la ignorancia y hace contraste con la inocencia. O sea, el protagonismo promueve la ignorancia y la ignorancia es lo contrario. Mis hermanos, si la inocencia es una carta de salvación, también la ignorancia es una puerta a la condenación. Entonces de eso les voy a hablar este próximo lunes, de esos dos puntos. No se les olviden, esos dos puntos son bien importantes. La ignorancia es, es una, hace contraste con la inocencia. Entonces la inocencia es una carta de salvación
y la ignorancia una puerta abierta a la condenación. Pues bueno, mis hermanos, mis amigos, espero que con esto les sea suficiente para que ya empiecen a tener una idea de lo que va a ser el mensaje de este próximo lunes a las 7:30. Les hago una invitación a los cientos que mañana van a ver este mensaje. Y bueno, digo cientos porque pues todo tiene un tiempo, Dios tiene el control y estamos confiando en que muy pronto van a ser miles, pero por lo pronto ahorita estamos de acuerdo con lo que Dios está proveyendo, con lo que Dios está de alguna manera entregándonos, con lo que Dios está de alguna manera permitiéndonos, pero no nos conformamos. Confiamos y tenemos fe en que esos cientos se van a convertir en miles, porque es la voluntad de Dios que toda criatura escuche su palabra, es la voluntad de Dios que toda criatura le conozca y lo pueda entender. Bueno, mis hermanos, mis amigos, bendiciones, Dios me los siga bendiciendo. Y pues bueno, me despido. Habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones.